Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Hace tiempo que no grababa nada para este canal y, y bueno, me surgía compartir alguna reflexión. Acá estamos esperando la lluvia, así que la luz va a ir cambiando un poco, me parece. Está nublado, ahora acabo de sentir un fresco, pero sale y entra el sol y bueno, eso. Este, este año 2026 se cumplieron 11 años desde que hice mi primer derivación. Por ende, desde que eh, conocí este desarrollo de lógica global convergente y me impliqué, ¿no? Me puse, en realidad me puse disponible. La implicancia viene después. 11 años. Otra vida realmente. Eso fue en 2015. Si bien yo no recuerdo nunca como que anoté específicamente la fecha, sino que más bien, porque no sabía, eh, sino que después escuché que era importante saber esa fecha y que si uno no la recordaba, bueno, confiar en esa intuición y elegir una fecha aproximada, ¿no? O volver a elegir una fecha para adelante, ¿no? Bueno, en mi caso dije, wow, bueno, vi el primer video tal día, debe haber sido este día. Y con el correr de los años, esa fecha elegida eh, sigue teniendo muchas sincronicidades, entonces la realidad me dio la derecha, ¿no? Y bueno, 11 años, 11 años. eh, bueno, me surge compartir un poco de cómo fue para mí encontrar todo esto. Por ahí escucho últimamente, hay personas, ¿no? que se van interesando por este desarrollo en los últimos años y sucede esto eh, de tener que como deconstruirse, desaprender, de construir su propia identidad, ¿no? En mi caso, obviamente que sí pasó eso, porque decir que uno no tiene identidad, en tercera dimensión, digamos, no sé si sea tan posible. En mi caso sí me pasó, pero no tanto, porque yo, bueno, esto lo he mencionado alguna vez, sobre todo en una charla que tuvimos con Sandra Castañeda en su canal. El sinsentido fue la constante en mi vida, entonces nunca pude tomar del todo, si bien sí lo he hecho, obviamente, pero nunca he podido tomar del todo los formatos que se proponen, ¿no? en el contexto. Los paquetes de identidad, los formatos disponibles, la conciencia de escala que le decimos, ¿no? Entonces, yo recién ahora, en este año 11 para mí, o sea, estoy transitando el 12, en marzo se cumplió el 11, eh, recién ahora, este es el año del encaje para mí. Recién ahora
estoy, digamos, he construido un argumento lo suficientemente sólido, consistente y con menos baches que antes para poder hacerme cargo de administrar la tercera dimensión, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y bueno, y también me surgían mucho estas reflexiones de esto que Alejandra le llama la resonancia temprana, de quienes hemos resonado en aquellos años, en mi caso en 2015, y de la responsabilidad que eso en realidad indicaba, ¿no? Porque, por ejemplo, el video 1 yo lo estuve, por trabajo, digamos, lo estuve revisando estos días y hay yo siempre le tuve como mucho rechazo a lo simbólico o a lo que se acercase a algo místico, ¿no? Y Alejandra usa palabras en ese video que a mí me tiraban para ese lado, ¿no? La biodescodificación, esto de el aplicado al ser, la palabra ser es como suena como, ¿no? Como medio, no sé, místico, vamos a decir. Palabras que si yo no hubiese tenido esa resonancia, incluso la palabra resonancia califica como esto que digo, yo no hubiese, no le hubiese dado cabida a eso, ¿no? Justamente porque estaban estas palabras que me llevaban a asociaciones que no me cerraban. Pero ella ha sabido, digamos, junto con la resonancia presente, en esto de ver ese video y como, wow, en mi caso fue, esta mina entendió todo, ¿no? Esta mina entendió todo. Porque, repito, fue siempre para mí el sinsentido de la vida y de la existencia. Y como no lo entendía, no podía hacer nada, yo quedaba anulado. Anulado porque yo necesité siempre entender de qué carajo se trata la realidad. Siempre me pareció algo como básico, ¿no? Y ver al resto del mundo que no se lo plantea y sencillamente agarra un modelo de la estantería, le da play y para adelante. No es calificativo esto, ¿no? Simplemente es descriptivo. Claro, le escuché a ella y fue como mi mente precaria pudo entenderlo así, ¿no? Como esta entendió todo, es por acá. Resonancia, ¿no? Es como una comanda que está previa a mi conciencia personal, previa a Bruno. Que ahora entendemos que eso es responsabilidad. Eso se traduce a hoy como responsabilidad. ¿Con qué? Bueno, responsabilidad solar. Responsabilidad con la mejora del código solar. ¿Por qué? Porque estamos proyectados en este orbital, ¿verdad? Estamos en Tierra, en el tercer orbital del sistema solar. Digamos, si estuviésemos en otro sistema planetario, bueno, sería otro tipo de responsabilidad.
con esa estrella quizás. En este caso es con esta estrella, porque nuestra conciencia particular es subsidiaria de esa del Sol. Entonces, esto también lo ha dicho Ale, ¿no? Nunca fue algo con Alejandra. Nunca se trató de eso. Nunca fue una responsabilidad para con ella, ¿no? Que no quita que uno pueda después tener responsabilidades sociales, humanas, acuerdos, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y hay que saber diferenciarlo a eso. En mi caso, toda esa conciencia, esa secuenciación de distintas dimensiones, de distintas responsabilidades, de distintas capas, de distintos ámbitos, para mí ha sido posible, sí y solo sí, con los conceptos que me dio lógica global convergente. No los obtuve de otro lado. En realidad los obtengo de la realidad. Yo los obtengo todo mi aprendizaje y mi crecimiento de mi interacción con la realidad. Pero el manual de instrucciones me lo da LGC. Y hoy entiendo esta responsabilidad solar. Y ahí está la gran diferencia de quienes tuvimos esa resonancia temprana y que hoy seguimos sosteniendo esa decisión de desarrollar esa responsabilidad. Porque en esos años fue como la resonancia te llevaba. No había mucho más por hacer, más que subirte ahí y darle. Pero claro, la madurez se trata de, en un punto, asumir responsabilidad justamente y tomar decisiones. Y ahí es donde la resonancia empieza a patinar, se empieza a acabar. La parte virtuosa, ¿no? Entendiendo lo virtuoso como algo que yo no lo he desarrollado, eso sería la parte meritoria, ¿no? Entonces se acaba el virtuosismo y aparece la parte de la responsabilidad de desarrollar, digamos, la parte del mérito. Y eso es lo que marca la diferencia. A hoy yo lo puedo ver. Si yo no hubiese decidido cada año seguir de cerca este desarrollo y nutriéndome de todos los recursos, en momentos más y en otros menos, entendiendo más y entendiendo menos, más cerca o un poquito no tan cerca, pero nunca alejado, nunca desentendido, nunca enojado o con interferencia personal de cosas de Ale y que no, nunca. Porque siempre entendí que no era por ahí. Que digamos, la forma en la que este recurso tiene de expresarse en una tercera dimensión es con los recursos de la tercera dimensión, y esos son las personas y las palabras y los textos y los conflictos humanos cotidianos. Esos son los recursos de la tercera dimensión. Entonces nunca, mejor dicho, siempre entendí que iba mucho más allá de lo que yo opine de Alejandra, de lo que me parezca a mí o no me parezca, de lo que me guste o no me guste.
incluso de lo que entienda o no entienda. Eso fue muy claro para mí desde el principio, porque Alejandra lo dijo siempre. Y bueno, y acá estamos hoy. Recién encajando. Literalmente recién encajando. Recién entendiendo de qué se trata vivir, digamos que en una vida lineal uno tenga como referencia al propósito y no a la supervivencia, sino que esa supervivencia viaje adentro de ese propósito, digamos que esté incluida en el camino que a mí, en el camino que empieza cuando yo decido desarrollar ese propósito, ¿no? En lo que es el desafío de llevar a lo analógico una identidad digital. Y cada vez confundirlas menos, ¿no? Cada vez confundirlas menos. Y bueno, esto venía pensando estos días. Todo el tiempo estoy en esas reflexiones, ¿no? Pero con esto me surgía compartirlo, grabar algo, compartir este proceso. 11 años no es poco. No es poco. Y también pensando en todos los compañeros de aquellos años, ¿no? En qué habrá pasado, qué habrá pasado, qué habrá pasado para que esa resonancia, ese interés genuino, no puedo decir que haya desaparecido, porque no lo sé, pero que no esté, que no motive a estar hoy presente en el desarrollo, ¿no? A haber dejado de asumir esa responsabilidad solar. Es un gran logro para la conciencia de Sol haber movilizado a las personas, haber trascendido los intereses individuales, los intereses personales, los gustos, las tendencias, a trascender todo eso y llevarte a donde te tenía que llevar. Pero bueno, hay un momento en el que ya no puedes seguirlo haciendo y te da a vos la posta para que decidas o no seguirlo haciendo. Y bueno, ahí ya es la decisión de cada uno. Y otra cosa que también pienso es que implicarse con el recurso es implicarse con el recurso. Implicarse con la responsabilidad solar particular es implicarse con la responsabilidad solar particular. No es, yo le digo así, LGC de frases, ¿no? De que escucho una frase de Ale o de cualquier compañero que desarrolle, que haga algo, una frase coherente, con sentido, me hace sentido y la tomo a la frase, pero tomo solo la frase. Atrás de esa frase hay un concepto, hay un axioma, hay una referencia espaciotemporal. Es muy diferente, porque la frase es tomo la frase y me ayuda a descargar un poco la tensión, la ansiedad. ¿No? Es como una curita, un parche. Que está bien, todos necesitamos parches. Pero atrás de esa frase hay un concepto, hay un axioma. Esa frase la codificó una mente que fue codificada por una conciencia que se parametrizó
con conceptos y parámetros espaciotemporales para que ese humano abajo diga una frase coherente. Y ahí es donde tengo que apuntar. No quedarme con la frase linda. A eso me refiero. A eso me refiero con que asumir la responsabilidad solar es asumir la responsabilidad solar. Es dedicarle tiempo a razonar mis parámetros nativos, el aparato con el que estoy implicado, la fecha con la que estoy implicado, dónde estoy proyectado. Y es tiempo, que después ese tiempo es compensado en una estabilidad que no tiene nada que ver con elementos externos a vos. Una estabilidad atemporal, un ancla profunda atemporal. Porque entendés cómo está configurado tu aparato nativo, por darte un ejemplo. ¿Cuál es el desafío de ese aparato? Y empieza a funcionar. Y uno empieza a encajar. Pero eso no se hace con las frases, ¿me explico? Eso no se hace con las frases o con ver un Allen Red y escuchar el Allen Red y qué zarpado. Bueno, listo, sigo con mi vida. Está bien, en mi vida después me acuerdo de la frase, cierto. Pero eso no es la responsabilidad solar, eso no es asumir la responsabilidad solar, no es estar implicado con el recurso. Es muy diferente, es muy diferente. Y esto no es para valorar a nadie, no es para que nadie se autovalore o no sé. No es por ahí, es para ubicarnos, es para que te ubiques, es para ubicarme yo. Ah, ok, no es en realidad esto. Asumir la responsabilidad solar. Y no, a mí ya me resulta obvio. Me resulta obvio porque yo mismo transito esos errores. ¿Me explico? Yo mismo transito esos errores. Cuando empiezo a implicarme, como digo, implicarme en serio, ahí me doy cuenta que no es lo mismo. Eso es sencillamente esto que me surge grabar, que me surge compartir. Así que creo que no mucho más. Ya llegó la lluvia. Y bueno, vamos a disfrutarla un poco. A seguir tomando unos mates y a seguir haciendo cosas acá en la compu. Como editar este video. Nos vemos la próxima. Si te interesa, yo tengo el otro canal en donde trabajo con redes. Acompaño a las personas a que construyan su propia manera de comunicar en redes sociales. Ya verás desde qué perspectiva lo hago. Te invito a que pases por ahí, si tenés ganas. Y bueno, nos estaremos viendo por acá o por donde sea. Adiós.